Capítulo 42. Si Elizabeth solo hubiera tenido como modelo a su propia familia, no se habría podido formar una opinión muy halagüeña de lo que era la felicidad conyugal o las delicias de la vida hogareña. Su padre, cautivado por la juventud y la belleza y por ese aspecto de buen humor que suelen dar la juventud y la belleza, se casó con una mujer cuyo escaso entendimiento y cuya mente cerrada habían hecho perder a su marido todo amor verdadero hacia ella desde una época temprana en su matrimonio. Se esfumaron para siempre el respeto, la estima y la confianza, y se hundieron todas sus expectativas de felicidad doméstica. Pero el señor Bennet era aficionado al campo y a los libros, y estos gustos suyos se habían convertido en su principal deleite. Debía muy poco más a su esposa, solo lo que se había podido divertir a costa de la ignorancia y la necedad de ésta. ¿No es esta la felicidad que los hombres quieren de ver a su esposa, en general? Pero cuando faltan otros entretenimientos, el verdadero filósofo aprovecha los que tiene a su alcance. Sin embargo, a Elizabeth no le había pasado nunca por alto lo inconveniente que era la conducta de su padre como marido. Siempre la había visto con dolor, pero, respetando la capacidad de su padre y agradeciéndole el trato afectuoso que le daba a ella, se esforzaba por olvidarse de lo que no podía dejar de ver y por desterrar de sus pensamientos esa falta continua a las obligaciones y al decoro conyugal, tan responsable por exponer a su esposa al desprecio de sus propias hijas. Pero Elizabeth no había sentido nunca con tanta fuerza como ahora las desventajas que debían sufrir las hijas de un matrimonio tan incompatible, ni tampoco había sido nunca tan consciente de los males que surgen por aplicar tan mal el talento. Un talento que, bien aprovechado, podría haber servido al menos para mantener la respetabilidad de sus hijas, aunque no fuera capaz de cultivar a su esposa. Cuando Elizabeth se hubo alegrado de la partida de Wickham, encontró pocas más causas de satisfacción por la marcha del regimiento. Las reuniones a que asistían fuera de casa eran menos variadas que antes, y en su casa tenía una madre y una hermana que, con sus quejas constantes por lo aburrido que era todo lo que las rodeaba, cubrían de verdadera melancolía todo su círculo doméstico. Y aunque Kitty podría llegar a recuperar con el tiempo su grado natural de sentido común, al apartarse de las que le alteraban el cerebro, su otra hermana, de cuya disposición se podían tener males mayores, tendería a empecinarse en su necedad y desfachatez en una situación tan doblemente peligrosa como la de una localidad costera y un campamento militar. Descubrió en suma lo que ya han descubierto otros antes, que un suceso que esperaba con deseo impaciente no le producía, al hacerse realidad, toda la satisfacción que se había prometido ella. En consecuencia, era necesario establecer algún otro periodo donde comenzaría la felicidad verdadera, tener algún otro punto donde fijar sus deseos y esperanzas, y consolarse del presente, disfrutando de nuevo el placer de la ilusión, preparándose para otra desilusión. El objeto de sus pensamientos más felices era ahora su viaje a los lagos. Era el mejor consuelo para todas las horas desagradables que le obligaba a pasar, inevitablemente, el descontento de su madre y de Kitty, y si hubiera podido incluir en el plan a Jane, este habría sido perfecto en todas sus partes. Sin embargo, es una suerte que me quede algo que desear, pensó Elizabeth. Si todo hubiera quedado dispuesto por completo, mi desilusión sería segura.
Por el contrario, llevando conmigo una causa constante de pena como es la ausencia de mi hermana, puedo confiar razonablemente en que se hagan realidad todas mis expectativas de placer. Un plan que promete ser deleitoso en todas sus partes no puede tener éxito jamás, y en general solo se libra uno de desilusiones a base de conservar alguna pequeña molestia concreta. Lidia, al marcharse, había prometido escribir mucho y por extenso a su madre y a Kitty, pero sus cartas siempre se hacían esperar mucho y eran siempre muy cortas. En las que dirigía a su madre decía poco más que acababan de volver de la biblioteca, donde las habían acompañado los oficiales tal y cual y donde habían visto unos adornos tan hermosos que la habían vuelto loca, que tenía un vestido o una sombrilla nueva y que se los descubría con más detalle si no fuera porque tenía que marcharse enseguida, pues la llamaba la señora Forster e iban a ir al campamento. Y su correspondencia con su hermana decía todavía menos. En cuanto a las cartas que enviaba a Kitty, a pesar de ser algo más largas, estaban demasiado llenas de palabras subrayadas como para sacarlas a la luz pública. Al cabo de la primera quincena o 3 semanas de su ausencia, empezaron a aparecer de nuevo en Longbourn el buen humor y la alegría. Todo mostraba un aspecto más feliz. Las familias que habían pasado el invierno en la capital fueron regresando y apareciendo las ropas de verano y los compromisos de verano. La señora Bennet recobró su serenidad quejumbrosa habitual y hacia mediados de junio Kitty se había recuperado lo suficiente como para poder entrar en Meryton sin derramar lágrimas. Hecho tan prometedor que hizo abrigar a Elizabeth la esperanza de que en Navidades hubiera entrado en razón hasta el punto de no hablar de ningún oficial más que una vez al día, a no ser que, por alguna disposición maliciosa del Ministerio de la Guerra, se volviera a cuartelar otro regimiento en Meryton. Ya se acercaba la fecha fijada para el comienzo de su viaje por el norte. No faltaban más que 15 días cuando llegó una carta de la señora Gardiner que lo aplazaba y lo reducía a la vez. Los negocios impedían al señor Gardiner salir hasta 15 días más tarde, en julio, y debería volver a Londres al cabo de un mes. Y como así solo les quedaba un periodo demasiado breve para ir tan lejos y ver todo lo que tenían pensado, o al menos para verlo con la tranquilidad y la comodidad que querían, tendrían que renunciar a ir a los lagos y hacer un viaje más limitado. Según el nuevo plan, no irían más al norte que Derbyshire. En este condado había bastantes cosas que ver como para ocuparles la mayor parte de sus 3 semanas, y tenía un atractivo especial para la señora Gardiner, la población donde había pasado ella algunos años de su vida y donde iban a pasar varios días les resultaba probablemente tan interesante como todos los célebres paisajes de Matlock, Chatsworth, Dovedale o El Pico. Elizabeth se llevó una gran desilusión. Se había hecho la ilusión de ver los lagos y seguía pensando que quizá hubieran tenido tiempo bastante, pero estaba empeñada en quedarse satisfecha y su temperamento la impulsaba a ser feliz, de modo que todo se arregló al poco tiempo. Asociaba muchas ideas al nombre de Derbyshire. Le resultaba imposible ver esta palabra sin pensar en la casa de Pemberley y su propietario. Pero, sin duda, podré entrar en su condado sin que me pase nada, se dijo. El periodo de espera se había doblado. Habrían de pasar 4 semanas hasta la llegada de sus tíos, pero pasaron y el señor y la señora Gardiner aparecieron por fin en Longbourn con sus 4 hijos. Los hijos, 2 niñas de 6 y 8 años y 2 niños más pequeños, quedarían bajo la tutela especial de su prima Jane, que era la favorita de todos,
y que estaba perfectamente dotada por su juicio bien sentado y su dulzura de carácter para atenderlos en todos los sentidos, enseñarles, jugar con ellos y quererlos. Los Gardiner solo pasaron una noche en Longbourn y se pusieron en camino a la mañana siguiente con Elizabeth, en busca de novedades y diversiones. Había algo que les haría disfrutar con toda seguridad: la compatibilidad de los compañeros de viaje. Una compatibilidad que se extendía a la salud y el buen temple para soportar incomodidades, a la alegría para gozar de todos los placeres y al efecto y la inteligencia que podrían suplir entre ellos si se llevaban desilusiones por el camino. No es el objeto de este libro presentar una descripción detallada del condado de Derbyshire, ni de ninguno de los lugares notables por los que transcurrió su ruta hasta llegar allí: Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc. Ya son bien conocidos. Solo nos ocuparemos de una parte pequeña de Derbyshire. Después de ver todo lo más notable del condado, dirigieron sus pasos a la pequeña población de Lambton, donde había residido antes la señora Gardiner y donde vivían aún algunos conocidos suyos, según se había enterado recientemente. Y Elizabeth supo por su tía que la casa de Pemberley estaba a 5 millas de Lambton. No se encontraba en su camino, pero pasarían a 1 o 2 millas de ella. La tarde anterior, al hablar de su ruta, la señora Gardiner había manifestado sus deseos de volver a ver la casa. El señor Gardiner se declaró dispuesto a ello y pidieron su aprobación a Elizabeth. «Cariño, ¿no te gustaría ver una casa de la que tanto has oído hablar?», le dijo su tía. «Y además es una casa con la que están relacionados muchos conocidos tuyos. Wickham pasó allí toda su infancia y juventud, ya lo sabes». Elizabeth se afligió. Le pareció que no tenía nada que hacer en Pemberley y se vio obligada a fingir que no sentía inclinación de ver la casa. Tuvo que afirmar que estaba cansada de ver palacios, que ya había visto tantas alfombras buenas y cortinas de satén que no le habían quedado ganas de ver más. La señora Gardiner se burló de su tontería. «A mí tampoco me interesaría si no fuera más que un palacio con ricos muebles», le dijo. «Pero la finca es deliciosa. Tienen unos bosques de los mejores de la región». Elizabeth no dijo más, pero su mente no podía asentir. Se le ocurrió al instante la posibilidad de encontrarse con el señor Darcy al visitar la casa. Sería espantoso. La idea misma la hizo sonrojarse y pensó que sería mejor hablar abiertamente con su tía que correr ese riesgo. Sin embargo, este plan tenía sus inconvenientes y resolvió por fin que sería su último recurso si se enteraba por su cuenta de que la familia no estaba ausente. Así pues, cuando se retiró por la noche, preguntó a la doncella si era verdad que la casa de Pemberley era muy bonita y cómo se llamaba su propietario, y, con bastante inquietud, si la familia había venido a pasar el verano. Esta última pregunta recibió una respuesta negativa que le agradó mucho, y libre ya de causas de alarma, pudo dar rienda suelta a una notable curiosidad por ver en persona la casa, y cuando volvió a tocarse el tema a la mañana siguiente y la consultaron de nuevo, pudo contestar enseguida y con aire conveniente de indiferencia que en realidad no le desagradaba nada el plan. Irían, por tanto, a Pemberley.
Tercera parte. Capítulo 43. Por el camino, Elizabeth vio con cierta perturbación la primera aparición del bosque de Pimberley, y cuando entraron por fin por el portón, tenía el ánimo muy alborotado. La finca era muy grande y contenía terrenos muy variados. Habían entrado por uno de sus puntos más bajos y avanzaron durante algún tiempo por un hermoso bosque que cubría una amplia extensión. Elizabeth tenía la cabeza demasiado ocupada para conversar, pero veía y admiraba todos los lugares y paisajes notables. Ascendieron paulatinamente durante media milla y se encontraron sobre una loma de altura considerable, donde cesaba el bosque y atraía inmediatamente la vista la casa de Pimberley, situada al lado opuesto de un valle al que descendía el camino algo abrupto. Era un edificio grande y hermoso, de piedra, bien situado sobre terreno elevado, que tenía a sus espaldas una hilera de colinas altas cubiertas de bosque, y delante un riachuelo de cierto caudal natural al que se le había dado más anchura, pero sin ninguna apariencia de artificiosidad. Sus orillas no tenían adornos formales ni falsos. Aquello encantó a Elizabeth. No había visto nunca un lugar tan favorecido por la naturaleza o donde se hubiera estropeado menos la belleza natural por el mal gusto. Todos lo admiraron con expresiones calurosas, y ella sintió entonces que ser señora de Pimberley podía ser algo. Bajaron la cuesta, cruzaron el puente y llegaron con el coche hasta la puerta. Y mientras examinaban la casa desde cerca, a Elizabeth le volvieron todos sus miedos a encontrarse con su propietario. Temió que la doncella se hubiera equivocado. Cuando pidieron permiso para ver la casa, les hicieron pasar al vestíbulo, y mientras esperaban al ama de llaves, Elizabeth tuvo tiempo de asombrarse de estar donde estaba. Llegó el ama de llaves, una mujer mayor, de aspecto respetable, mucho menos elegante y más cortés de lo que se había imaginado ella. La siguieron al comedor. Era una sala grande, bien proporcionada, de hermosos muebles. Elizabeth, tras echarle una breve ojeada, se acercó a una ventana para disfrutar de la vista. La loma de la que habían bajado, coronada de bosque, que parecía más abrupta por la distancia, era un bonito paisaje. La disposición de la finca era buena en todos los sentidos, y Elizabeth contempló con agrado toda la escena, el río, los árboles dispersos por sus orillas y el valle serpenteante, hasta donde le alcanzaba la vista. Al ir pasando a otras habitaciones, estos objetos adoptaban diversas posiciones, pero se veían bellezas desde todas las ventanas. Las salas eran altas y hermosas, y sus muebles adecuados a la fortuna de su propietario. Pero Elizabeth apreció, admirando el gusto de éste, que no había un lujo ostentoso ni innecesario, y sí menos esplendor y más elegancia verdadera que en la casa de Rosings. «Y yo que podría haber sido señora de esta casa», pensó Elizabeth, «que podría estar familiarizada ya con estas salas. En vez de verlas como una extraña, podría gozar de ellas como propias y recibir en ellas las visitas de mis tíos. Pero no», pensó cayendo en la cuenta. «Eso no puede ser. Habría perdido a mis tíos. No me habrían permitido invitarlos». Este recuerdo fue muy oportuno. La salvó de caer en algo muy parecido al arrepentimiento. Tenía grandes deseos de preguntar al ama de llaves si su señor estaba ausente, en efecto, pero le faltaba valor. Al cabo, no obstante, fue su tío el que hizo la pregunta, y Elizabeth se apartó, alarmada, mientras la señora Reynolds respondía que sí lo estaba, añadiendo: «Pero lo esperamos mañana, con un grupo numeroso de amigos».
Cuánto se alegró Elizabeth de que su viaje no se hubiera retrasado un día por ninguna circunstancia. La llamó entonces su tía para enseñarle una pintura. Elizabeth se acercó y vio un retrato del señor Wickham, colgado sobre una repisa de la chimenea, entre otras miniaturas. Su tía le preguntó, sonriendo, si le gustaba. El ama de llaves se adelantó y le dijo que era un retrato de un caballero joven, hijo del administrador de su difunto amo, a quien había criado a su costa. Ahora ha ingresado al ejército, añadió, pero me temo que ha salido muy alocado. La señora Gardiner miró a su sobrina con una sonrisa, pero Elizabeth no pudo devolvérsela. «Y ese es mi amo», dijo la señora Reynolds, señalando otra miniatura. «Y el retrato es muy parecido. Lo hicieron a la vez que el otro, hace cosa de 8 años. «He oído hablar mucho de lo apuesto que es su amo», dijo la señora Gardiner mirando el retrato. «El rostro es hermoso. Pero, Lizzie, tú podrás decirnos si es parecido o no». La señora Reynolds pareció cobrar mayor respeto a Elizabeth al enterarse de que ésta conocía a su amo. «¿Conoce esta señorita al señor Darcy?» Elizabeth se sonrojó y dijo, «Un poco». «¿Y no le parece a usted un caballero muy guapo, señorita?» «Sí, muy guapo». «Estoy segura de que no conozco a otro tan guapo como él», dijo la señora Reynolds. «Pero en la galería del piso de arriba verá usted otro retrato suyo, mejor y más grande. Esta sala era la favorita de mi difunto amo, y estas miniaturas están como estaban entonces. Él las apreciaba mucho». Así se explicó Elizabeth por qué estaba entre ellas el señor Wickham. La señora Reynolds les enseñó entonces un retrato de la señorita Darcy, pintado cuando solo tenía 8 años. «¿Y es tan hermosa como su hermano, la señorita Darcy?», preguntó la señora Gardiner. «Oh, sí, es la joven más hermosa que se ha visto nunca. Y qué instruida. Se pasa todo el día tocando y cantando. En la sala de al lado hay un piano nuevo que acaban de traer para ella, regalo de mi amo. Ella llega mañana con él». El señor Gardiner, que tenía unos modales muy afables y agradables, la animaba a hablar con sus preguntas y comentarios, y la señora Reynolds, ya fuera por orgullo o por afecto, le producía evidente placer hablar de su amo y de la hermana de éste. «¿Viene su amo mucho a Pemberley a lo largo del año?» «No tanto como yo quisiera, señor, pero yo diría que pasa aquí la mitad del tiempo. Y la señorita Darcy viene siempre a pasar los meses de verano. Menos cuando va a Ramsgate», pensó Elizabeth. «Si su amo se casara, ¿usted lo vería más?», le dijo el señor Gardiner. «Sí, señor, pero no sé cuándo será eso. No sé quién será lo bastante buena para él». El señor y la señora Gardiner sonrieron. Elizabeth no pudo menos de decir, «Estoy segura de que dice mucho a favor de su amo que usted lo piense así. No digo más que la verdad, y todos cuanto lo conocen lo dirán», respondió ella. A Elizabeth le pareció que esto era ir muy lejos, y escuchó con asombro creciente que el ama de llaves añadía, «No le he oído nunca una mala palabra en toda mi vida, y eso que lo conozco desde que tenía 4 años». Aquella sí que era la alabanza más extraordinaria de todas, la más opuesta a sus ideas. Ella había tenido siempre la firme opinión de que no era hombre de buen genio. Se le despertó una viva atención. Quería oír más cosas y agradeció que su tío dijera, «De muy pocas personas se puede decir otro tanto. Tiene usted suerte de tener un amo así». «Sí, señor, lo sé. No podría encontrar a otro mejor aunque lo buscara por todo el mundo. Pero siempre he observado que los que son buenos de niños son buenos de mayores, y él fue siempre el niño de carácter más dulce y de mejor corazón del mundo». Elizabeth la miró casi con los ojos desorbitados. «¿Es posible que esté hablando del señor Darcy?», pensó.
Su padre fue un hombre excelente, dijo la señora Gardiner. Sí, señora, sí que lo fue. Y su hijo será igual que él, igual de generoso con los pobres. Elizabeth escuchaba, se asombraba, dudaba y estaba impaciente por oír más. La señora Reynolds no podía interesarla por ninguna otra cosa. En vano refería quiénes eran los retratados, las dimensiones de las habitaciones y lo que habían costado los muebles. El señor Gardiner, muy divertido por esos prejuicios familiares a los que atribuía él las alabanzas excesivas que dedicaba a su amo, no tardó en dirigirla de nuevo hacia el tema, y mientras subían la escalera principal, ella se extendió con energía sobre muchos méritos. «Es el mejor señor y el mejor amo que ha existido nunca», dijo. «No es como esos jóvenes alocados de hoy en día que no piensan más que en sí mismos. Ninguno de sus arrendatarios ni de sus criados diría nada malo de él. Hay quien lo llama orgulloso, pero yo no he visto nunca nada de eso, desde luego. Según me parece a mí, lo dicen solo porque no parlotea tanto como otros jóvenes. Qué bien queda visto de esta manera», pensó Elizabeth. Esta relación tan buena de él no concuerda mucho con su conducta para con nuestro pobre amigo, le susurró su tía mientras caminaban. «Es posible que nos engañemos», le contestó Elizabeth. «Eso no es muy probable, lo supimos de muy buena fuente». Cuando llegaron al amplio pasillo del piso superior, les hicieron pasar a un cuarto de estar muy lindo, amueblado en fecha reciente con mayor elegancia y claridad que las estancias del piso inferior, y les dijeron que se había hecho así para dar ese gusto a la señorita Darcy, la cual se había aficionado a aquella habitación en su última estancia en Pimberley. «Es buen hermano, sin duda», dijo Elizabeth, caminando hacia una de las ventanas. La señora Reynolds habló del agrado que sentiría la señorita Darcy cuando entrara en la sala. «Y él siempre es así», añadió. «Cualquier cosa que pueda dar gusto a su hermana, la hace en un momento sin dudarlo. Haría cualquier cosa por ella». Solo quedaba por enseñar la galería de retratos y 2 o 3 dormitorios principales. En la primera había muchas pinturas buenas, pero Elizabeth no entendía nada de este arte, y de entre las que estaban a la vista en el piso inferior, se había vuelto a mirar de buena gana unos dibujos realizados por la señorita Darcy con lápices de colores, cuyos temas solían ser más interesantes y también más inteligibles. En la galería había muchos retratos de familia, pero tenían poco interés para un desconocido. Elizabeth se puso a caminar en busca de la única cara cuyos rasgos le resultarían conocidos. La encontró por fin y observó un parecido sorprendente con el señor Darcy, con esa sonrisa en la cara que ella recordaba haberle visto a veces cuando la miraba. Se quedó varios minutos ante el retrato, contemplándolo con seriedad, y volvió a acercarse a mirarlo antes de que salieran de la galería. La señora Reynolds les informó que lo habían pintado en vida de su padre. En aquel momento, Elizabeth tenía sin duda en la mente una sensación más benigna hacia el original del retrato que la que había sentido nunca en la época de mayor trato con él. Los elogios que le había dedicado la señora Reynolds no eran cosa de poco. ¿Qué alabanzas pueden ser más valiosas que las que hace un criado inteligente? Consideró la felicidad de cuántas personas tenían en sus manos como hermano, como señor, como amo. Cuánto gusto o dolor podía dar o infligir. Cuánto bien o mal podía hacer. Todas las ideas que había sacado a relucir el ama de llaves eran favorables a su buen nombre, y ahí de pie, ante el lienzo sobre el que estaba representado, cruzando la mirada con la de él, pensó en su afecto
sintiendo una gratitud mayor que la que le había suscitado nunca. Recordó su calor, disculpando la manera inadecuada con que lo había expresado. Cuando hubieron visto todas las partes de la casa que se enseñaban al público, volvieron al piso inferior y tras despedirse del ama de llaves, se hizo cargo de ellos el jardinero, quien los recibió en la puerta principal. Mientras caminaban hacia el río, por delante de la casa, Elizabeth se detuvo de nuevo para echar otra mirada. Su tío y su tía se detuvieron también, y mientras el primero conjeturaba la fecha de la construcción, apareció de pronto el propietario de la misma en persona por el camino que conducía a las caballerizas situadas detrás de la casa. Estaba a 20 yardas de distancia y su aparición fue tan brusca que resultó imposible ocultarse a su vista. Sus miradas se cruzaron al instante y las mejillas de ambos se sonrojaron vivamente. Él dio un franco respingo y pareció paralizado por la sorpresa por un instante, pero se recuperó enseguida, avanzó hacia el grupo y habló a Elizabeth, si no con perfecta compostura, al menos con perfecta corrección. Ella se había apartado instintivamente, pero, deteniéndose al acercarse él, recibió sus cumplidos con una turbación que no podía superar. Si su primera apariencia o su parecido con el retrato que acababan de examinar hubiera sido insuficiente para asegurar a los otros dos que estaban viendo al señor Darcy, la exclamación de sorpresa del jardinero al ver a su amo se lo habría hecho saber al momento. Se quedaron un poco aparte mientras él hablaba con su sobrina, que atónita y confusa apenas se atrevía a mirarlo a la cara y no supo qué había contestado a las preguntas corteses que le hizo él por su familia. Sorprendida por la alteración que había sufrido su comportamiento desde la última vez que se habían visto, cada frase que decía aumentaba la turbación de Elizabeth, y con la cabeza llena de ideas de lo inconveniente que era que los hubiese encontrado allí, los minutos siguientes fueron de los más apurados de su vida. Tampoco él parecía muy tranquilo. Cuando hablaba, su voz no tenía nada de su sosiego habitual, y le repitió sus preguntas de cuándo había salido de Lombard y de cuánto tiempo había pasado en Derbyshire tantas veces y con tanta precipitación que se traslucía claramente la alteración de sus pensamientos. Por fin, pareció que le faltaban todas las ideas, y tras quedarse plantado unos momentos sin decir palabra, se recuperó de repente y se despidió. Los otros se reunieron entonces con ella y manifestaron su admiración por el porte de Darcy, pero Elizabeth no oyó una sola palabra, y sumida por completo en sus pensamientos, lo siguió en silencio. La vergüenza y la vejación la dominaban. Ir ahí había sido lo más desafortunado, lo más desatinado del mundo. Qué extraño le parecía a él. ¿De qué manera tan bochornosa podía entenderlo un hombre tan vanidoso? Podía parecer como si ella se hubiera hecho la encontradiza a propósito. ¿Por qué había tenido que ir ahí Elizabeth? ¿O por qué había llegado él un día antes de lo que lo esperaban? Si ellos hubieran llegado 10 minutos antes, no habría alcanzado a verlos, pues era evidente que llegaba en ese instante, que se acababa de apear de su caballo o de su coche. Se ruborizaba una y otra vez al pensar en la contrariedad de aquel encuentro. ¿Y qué podía significar aquella alteración tan notable de la conducta de él? Era sorprendente que le hubiese hablado siquiera, pero haberle hablado con tal cortesía, preguntarle por su familia. Ella no lo había visto en su vida con modales menos pomposos. No le había hablado nunca con tanta amabilidad como en aquel encuentro inesperado. Qué contraste con las últimas palabras que había dirigido en el parque de Rosings, cuando le había puesto en la mano su carta. Elizabeth no sabía qué pensar
ni cómo explicar todo esto. Habían llegado a un hermoso camino que transcurría al borde del agua, y cada paso los llevaba más cerca de un paisaje grandioso y de un bosque lozano al que se iban aproximando. Pero Elizabeth tardó algún tiempo en ser consciente de todo ello, y aunque respondía de manera mecánica a las palabras de sus tíos y parecía dirigir los ojos a los objetos que le iban señalando, no distinguía ninguna parte de la escena. Tenía todos sus pensamientos fijos en aquel punto de la casa de Pemberley, el que fuera, donde estaba entonces el señor Darcy. Anhelaba saber qué pasaba en esos momentos por la cabeza de éste, qué pensaba de ella y si la quería todavía a pesar de todo. Era posible que su cortesía se hubiera debido únicamente a que se sentía tranquilo, pero había tenido en la voz algo que no se parecía a la tranquilidad. Elizabeth no era capaz de determinar si el señor Darcy había sentido más dolor o agrado al verla. Sin embargo, estaba claro que no había podido guardar la compostura al verla. Al final, no obstante, la hicieron salir de su ensimismamiento los comentarios de sus compañeros y comprendió que debía dar más impresión de normalidad. Entraron en el bosque y, despidiéndose por un rato del río, ascendieron a terreno más elevado. Desde allí, en los claros del bosque que dejaban lugar a la vista, se dominaban muchos paisajes encantadores del valle y de las colinas del otro lado, cubiertas muchas de ellas de bosque, que ocultaba también en algunas partes el río. El señor Gardiner manifestó su deseo de rodear todo el parque, pero temió que fuera demasiado camino para hacerlo a pie. El jardinero les dijo con sonrisa triunfal que tenía 10 millas de circunferencia. Aquello dejó sentada la cuestión y se ciñeron al paseo habitual, que los llevó, al cabo de un rato, a bajar entre bosques suspendidos hasta el borde del río en una de sus partes más estrechas. Lo cruzaron por un puente sencillo que armonizaba con el ambiente general. Era un lugar menos adornado que los que habían visitado hasta entonces, y el valle, que allí se reducía a cañada, solo dejaba lugar al río y a un camino que transcurría entre el soto fragoso que lo bordeaba. Elizabeth quería explorar sus revueltas, pero cuando hubieron cruzado el puente y advirtieron a qué distancia estaba de la casa, la señora Gardiner, que no era gran andarina, no pudo avanzar más y no pensó más que en volver al coche con la mayor rapidez posible. Su sobrina se vio obligada a someterse a ello y se encaminaron hacia la casa por el lado opuesto del río y por el camino más corto. Sin embargo, adelantaban poco, pues el señor Gardiner, que era muy aficionado a la pesca, aunque no solía tener tiempo de practicar su afición, había visto con gran interés que asomaban de vez en cuando algunas truchas en el agua y se había puesto a hablar de ellas al jardinero, así que avanzaban poco. Mientras paseaban de esta manera lenta, volvió a sorprenderlos con un asombro por parte de Elizabeth, igual en todo al de la primera ocasión, la figura del señor Darcy, que venía hacia ellos y no estaba muy lejos. El camino de aquel lado estaba menos resguardado que el del otro, lo que les permitió verlo antes de que hubiese llegado hasta ellos. Elizabeth, a pesar de su asombro, al menos estaba más preparada que antes para mantener una conversación, y tomó la resolución de parecer serena y de hablar con calma, si es que él tenía verdaderamente la intención de venir a su encuentro. De hecho, le dio la impresión por unos instantes que lo más probable era que se desviara por otro camino. Esta idea le perduró mientras una revuelta del sendero se le ocultó a su vista. Cuando superaron la revuelta, se lo encontraron justo delante. Elizabeth captó al primer vistazo que no había perdido nada de su cortesía reciente, y con el fin de imitar su urbanidad,
Empezó, como sus compañeros, a admirar la belleza del lugar, pero apenas había tenido tiempo de pronunciar las palabras delicioso y encantador, cuando la invadieron unos recuerdos desafortunados y se imaginó que podría darse una interpretación maliciosa a las alabanzas por su parte a la finca de Pimberley. Se le mudó el semblante y no dijo más. La señora Gardiner se había quedado un poco atrás, y cuando Elizabeth hizo una pausa, el señor Darcy le preguntó si le haría el honor de presentarle a sus amigos. Aquel rasgo de cortesía la pilló por sorpresa, y apenas pudo reprimir una sonrisa al verlo querer conocer a algunas de esas mismas personas que habían sublevado su orgullo cuando le había pedido su mano. ¡Qué sorpresa se llevará cuando se entere de quiénes son!, pensó. De momento los ha tomado por gente de mundo. Se realizaron inmediatamente las presentaciones, no obstante, y cuando Elizabeth anunció el parentesco que tenían con ella, lo miró de reojo para ver cómo lo llevaba, y no sin esperar verlo huir en cuanto pudiera de unos compañeros tan vergonzosos. Resultó evidente que el parentesco le sorprendió. Sin embargo, lo llevó con fortaleza y, lejos de marcharse, volvió con ellos y entabló conversación con el señor Gardiner. Elizabeth no pudo menos de sentirse complacida, no pudo menos de triunfar. La consolaba que él se enterase de que tenía algunos parientes de los que no había que sonrojarse. Escuchó con suma atención todo lo que se decían y se complació en cada una de las expresiones de su tío, en cada una de sus frases que ponían de manifiesto su inteligencia, su buen gusto o sus buenos modales. La conversación se dirigió pronto hacia la pesca, y Elizabeth oyó que el señor Darcy invitaba a su tío con gran cortesía a pescar allí siempre que quisiera, mientras siguiera en la comarca, ofreciéndose al mismo tiempo a prestarle material de pesca y señalándole las partes del río donde solía haber más peces. La señora Gardiner, que caminaba del brazo de Elizabeth, echó a ésta una mirada en la que expresaba su asombro. Elizabeth no dijo nada, aunque aquello la agradó enormemente. El cumplido debía estar dirigido a ella. Su asombro era enorme, no obstante, y se repetía constantemente a sí misma: ¿por qué estará tan cambiado? ¿A qué puede deberse esto? No puede ser por mí. No puede haber suavizado sus modales de tal modo por mí. Los reproches que le hice en Hunsford no pueden haberlo hecho cambiar de esta manera. Es imposible que me quiera todavía. Después de caminar de esta manera un rato, las dos damas delante, los dos caballeros detrás, se reunieron al bajar al borde del agua para observar mejor una planta acuática curiosa, y allí se produjo un pequeño cambio. Su causa fue la señora Gardiner, quien, fatigada por los ejercicios de aquella mañana, no encontraba apoyo suficiente en el brazo de Elizabeth y prefirió, en consecuencia, tomar el de su marido. El señor Darcy ocupó su lugar junto a su sobrina y siguieron caminando juntos. Tras un breve silencio, habló primero la señorita. Quería hacerle saber que se había cerciorado de que él estaría ausente antes de visitar aquel lugar, y empezó por observar en consecuencia que su llegada había sido muy inesperada. Pues su ama de llaves nos había dicho que usted no llegaría hasta mañana, con toda seguridad, añadió Elizabeth. Y de hecho, antes de salir de Bakewell, creímos entender que no se le esperaba en la comarca de momento. Él reconoció que todo ello era cierto, y dijo que se había tenido que adelantar unas horas al resto del grupo con el cual viajaba para tratar unos asuntos con su administrador. Se reunirán conmigo mañana temprano, siguió diciendo, y entre ellos hay personas que la conocen a usted, el señor Bingley y sus hermanas. Elizabeth contestó únicamente con una leve reverencia.
Sus pensamientos volvieron al instante a aquella ocasión en que el nombre del señor Bingley había sido el último que se había citado entre los dos. Y a juzgar por el semblante del señor Darcy, éste no tenía ideas muy diferentes en la cabeza. Viene también en el grupo otra persona que tiene un deseo especial de conocerla. Siguió diciendo después de una pausa. ¿Me permitirá usted, si no es pedir demasiado, que le presente a mi hermana durante su estancia en Lambton? Aquella petición le produjo una sorpresa enorme, tan grande que Elizabeth no supo siquiera de qué manera se la había otorgado. Comprendió al instante que cualquier deseo de conocerla que pudiera tener la señorita Darcy debía ser obra de su hermano, y aquello era satisfactorio. Sin mirar más allá, le agradaba saber que su resentimiento no lo había llevado a pensar verdaderamente mal de ella. Siguieron caminando en silencio, sumidos cada uno en sus pensamientos. Elizabeth no estaba tranquila, imposible estarlo, pero se sentía halagada y satisfecha. El deseo de Darcy de presentarle a su hermana era un cumplido de los más elevados. No tardaron en dejar atrás a los otros y cuando llegaron al coche, el señor y la señora Gardiner llevaban un cuarto de milla de retraso. La invitó entonces a pasar a la casa, pero ella dijo que no estaba cansada y se quedaron de pie en el césped. En aquella ocasión podían haberse dicho muchas cosas y el silencio fue muy incómodo. Ella quería hablar, pero parecía como si todos los temas estuvieran bloqueados. Recordó por fin que iba de viaje y hablaron de Matlock y Dovedale con mucha aplicación. No obstante, el tiempo y la tía de Elizabeth avanzaban despacio, y a ella casi se le habían agotado la paciencia y las ideas cuando terminó su rato a solas. Al llegar el señor y la señora Gardiner, les insistió a todos en entrar a la casa a tomar un refrigerio, pero ellos rehusaron y se separaron con grandes muestras de cortesía por ambas partes. El señor Darcy ayudó a las damas a subir al coche, y cuando éste se puso en camino, Elizabeth lo vio caminar despacio hacia la casa. Entonces comenzaron las observaciones de sus tíos y los dos lo declararon infinitamente superior a cualquier cosa que hubieran podido esperar. «Es perfectamente correcto, educado y modesto», dijo su tío. «Sí que tiene algo de pomposo, es verdad», repuso su tía, «pero solo en su pose, y no le sienta mal. Ahora puedo decir, con el ama de llaves, que aunque algunos lo llamen orgulloso, yo no he visto que tenga nada de ello. Su conducta con nosotros me ha dado la mayor sorpresa de mi vida», dijo el señor Gardiner. «Ha sido más que correcta. Ha sido francamente atenta, y tanta atención no era necesaria. En realidad, conocía muy poco a Elizabeth. La verdad, Lizzie, es que no es tan apuesto como Wickham», dijo su tía. «O más bien, no tiene el semblante de Wickham, pues sus rasgos son perfectamente correctos. Pero, ¿cómo es que me dijiste que era tan desagradable?» Elizabeth se disculpó lo mejor que pudo. Dijo que cuando lo había visto en Kent, le había caído mejor que antes, y que no lo había visto nunca tan agradable como esa mañana. «Sin embargo, puede que sea un poco caprichoso con sus cortesías», repuso su tío. «Los grandes hombres lo suelen ser, y por ello no le tomaré la palabra, pues puede que cambie de opinión otro día y me expulse de su finca». A Elizabeth le pareció que habían entendido muy mal su carácter, pero no dijo nada. «Por lo que hemos visto de él», siguió diciendo la señora Gardiner, «la verdad es que no me habría creído que pudiera portarse con tanta crueldad con nadie como se portó con el pobre Wickham. No tiene aspecto de malo. Antes, al contrario, su boca tiene algo cuando habla que la vuelve agradable, y su semblante tiene un algo de dignidad que no daría una idea desfavorable de su corazón, y sin duda, la buena señora que nos ha enseñado su casa nos lo ha puesto por las nubes. A veces casi se me escapaba la risa, pero supongo que es un amo generoso, y esa virtud abarca todas las demás
a ojos de un criado. Elizabeth se sintió obligada entonces a decir algo en defensa de la conducta de Darcy para con Wickham y les dio por tanto a entender, de la manera más velada que pudo, que, por lo que había oído entre su familia de Kent, sus actos se podían interpretar de manera muy diferente y que su carácter no era tan defectuoso, ni mucho menos, ni tan apreciable el de Wickham como los habían considerado en Hertfordshire. Para confirmar todo esto, refirió los detalles de todas las transacciones monetarias que habían tenido lugar entre Darcy y Wickham, sin llegar a citar su fuente, pero manifestando que era bien fiable. La señora Gardiner se quedó sorprendida y preocupada, pero, como iban llegando ya a los lugares donde ella había sido feliz en otro tiempo, lo olvidó todo por el encanto de sus recuerdos y estuvo demasiado ocupada señalando a su marido todos los puntos interesantes de los alrededores como para pensar en cualquier otra cosa. A pesar de lo fatigada que la había dejado el paseo de la mañana, en cuanto hubieron terminado de comer, volvió a salir en busca de sus antiguos amigos y pasaron la velada entre las satisfacciones de unas relaciones de amistad renovadas tras una interrupción de muchos años. Los sucesos del día habían estado demasiado llenos de interés como para dejar libre a Elizabeth mucha atención para dedicársela a ninguno de aquellos amigos nuevos, y no podía hacer otra cosa que pensar y pensar con asombro en la cortesía del señor Darcy y, por encima de todo, en el deseo de éste de que conociera a su hermana.